Bueno, eu creo que hai unha cousa que está por riba dos prezos, que é a nosa creatividade, xa falamos antes diso. Fixadevos, non sei canto pagaríades vos por este debuxo de Bernal que hai aquí. Eu creo que pagaría unha pasta, o pobre eu non fixo gratis, para que todos o disfrutemos, igual o resto de cartelas. Así que vamos a disfrutar coa seguinte cartela que fixo Bernal. Pasamos ao seguinte tema, vamos a ver se en 10 minutiños, 15, podemos tirarnos de 6, abordamos o seguinte tema un pouquiño e logo teremos a parada do café. O seguinte tema é a formación dos ilustradores, que, bueno, como veredes, todos os temas que vamos a falar están conectados, podemos saltar dun a outro, pero todo está conectado, non? Falamos de novas xeracións de futuro incerto. Futuro incerto, sobre todo, porque vemos que os modelos de mercado están falando, que falamos, pero tamén somos de futuro incerto por as anteriores xeracións. A mí me... Nos vamos con a orquesta abaixo. Entón, bueno, non sei se aquí, pois igual Dani, se gustaría abrir un pouquiño esta parte do debate e falar un pouquiño. Creo que estamos falando agora de que a nova xeración que chegades, ti dices que chegas a ser mileurista ao mes de momento. Bueno, este año, pero es que... Sí. Pero bueno, falamos de, quero dicir, se chamaba formación, técnicamente, non sei se coñecedes o traballo de Dani, algúns o coñeceredes, outros igual non. Eu o coñezo, é moi bo, técnicamente, é un bo ilustrador, empezás con un bo nivel. Na xeración anterior a nosa, fomos pulíndonos, hai moita autodidacta de xeracións anteriores, agora casi todos os profesionais que saídes de novas xeracións, saídes con unha formación académica que moitos de nós, algúns a tivemos e outros non a tivemos. Bueno, yo hice la carrera de arquitectura y no hice nada más, o sea, no estudié nada ni de Bellas Artes, ni relacionado con ilustración, ni nada de eso. No está mal porque me eché 9 años ahí y... Ya, es decir, sí te aporta cosas, pero bueno, al final lo que es de ilustración fue más por mi cuenta, cuando no empecé a estudiar, ese tipo de cosas y tal. Coger Photoshop hace 10 años, aprender a usarlo y básicamente eso. O sea que realmente de lo que es el futuro incierto lo tenemos todos, pero yo creo que eso va con la profesión, tampoco es una cosa que nos lleva... Sí, que es una cosa que dijo hace poco Montéis, hace 4 o 5 años, que hemos relacionado este tema, ¿no? Que decía él, de aquello de para ti que eres joven, ¿no? Que era cojonudo, que hablaba de los ilustradores o así, entonces decía que qué consejos daba a los ilustradores que empezaban, entonces decía que por favor no hicieran nada, porque si lo hacía muy bien, los que tenían el chollo los llevábamos tiempo, y si lo hacía muy mal se morían de hambre, entonces es un poco, ¿no? Por un tono de cachondeo en el tema, pero realmente es que ya no lo tiene tampoco asegurado nadie. Porque yo me veo ya con 13 años bueno, entonces ya, ¿no? de curro. Eu lembro cando era estudante da Escola de Artes da Comunidade, unha charla de Xio López e Xaquín Marín, que son como polo negativo e positivo xuntos, non? Xaquín é un pouco máis pesimista e Xio máis positivo. E lembro que, claro, Xio decía animademos a todos os estudiantes, aí estamos falando de 18, 20 anos, ou 21 anos, así, e tal, animademos porque esta profesión é tremenda, tal, e decía Xaquín Marín, claro, ti como eres o único que está con sueldo fixo e nómina na voz, pero eu vos digo que non vos animedes, isto é un asco e terrible, se sufre moitísimo, é unha profesión dolorosa, e decía o mesmo que decía Leandro Coca, ademais, vedes a facer a competencia, que eu non son tan bo, sabes? Entón, claro, cando ves a dous grandes mestres con estes dous puntos de vista tan diferenciados, estás vendo as dúas caras da moeda, realmente, non? Sí, bueno, es que hoy en día el dibujante de contrato es una cosa un poco ya como un cuervo, o sea, es un mirlo blanco, es una cosa que prácticamente, vamos, no sé, puede ser no. Claramente lo que nunca se encontraron momentos, ¿no? Sí, hay un par de ellos, además tengo 22 que los conocemos muchos, pero sí que, ¿no? Entonces es como, bueno, digamos que hay que hacer una cosa para los pesimistas, inventar unos condones y la no sé, un poco todo eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿no? Bueno, sobre a formación dos ilustradores, novas xeracións de futuro incerto, novas xeracións de futuro incerto. Eu penso que as novas xeracións teñen máis posibilidades de sobrevivir no futuro que os que xa levamos 20 anos. Son ilusiones. Por que penso isto? Moitas veces escoito a xente nova que está empezando dicindo que estos son novos, non sei, pero tendes moitísimas máis posibilidades de sobrevivir no negocio que eu, que xa levo 20 anos quemando territorio. Entonces, teño campo quemado. Espera, non? Creo que Dani, estás facendo super ben, non teñas medo. Se este ano fixeches 1000, aseguro que o ano que ven faz 1500 e o seguinte 2000, aseguro eso. Porque eu tardei 6 anos en dar ilusiones. E ti... Sí. De verdad que se pasas cousas
faz as cosas con criterio, con profesionalidade, revisas os contratos e deusas ben, vai ser ben. Porque además tes todo un mercado por diante que explotar, tes portas as que chamar, tes todo o mundo por diante. Non me queixo, porque a mí non me vai mal, pero eu xa teño campo quemado. Levo 21 anos traballando e non sei se poderei levar outros 21 ao mesmo nivel, porque teño que facer outras cosas. Pero bueno, eso era sobre o futuro incendio. Sobre a formación dos ilustradores, penso que ninguén nos deixa de formarse nunca. Unha cosa é a formación académica, que vale ou non vale, porque as escolas están como están, moitas veces ter un título non vale absolutamente de nada, nin en escolas de artes de oficios, nin de las artes, que se aprende máis ben pouco ou nada. E outra cosa é a formación imprescindible e necesaria que temos todos día a día. Eu estou estudiando máis agora que 20 anos, vendo tutoriales por internet, aprendendo novos programas. Sí, pero sabemos un pouco o non me podía ir porque agora hai máis escolas, sale moita xente culturada, xente moi formada, xa anda máis salir da escola. Sí, pero Manel, ¿de qué escuela estás hablando? Yo lo que veo, y además es que lo digo sin ningún tapujo, yo creo que las escuelas tienen una pérdida de dinero a nivel del Estado, a nivel de las familias, porque no preparan, no tienen filtros para entrar y no preparan. Es otro tema de la ley, lo mal que está la situación. Entonces, la formación es muy interesante. Yo estoy exactamente igual, estudio más ahora que cuando empezaba. Todos nos formamos y aprendemos constantemente. Y es la única forma de hacer que tu carrera sea larga. Pero vamos a ver. A formación, penso que é importante se vas a ser médico, precisas esa formación que te valida para ser médico, precisas facer arquitectura para ser arquitecto, é unha formación que te valida. Gracias a Deus, por nosa profesión non nos valida nada. O sea, non nos valida nada, pero non quero decir que non vai falta sair, pero que a xente que contrata non vai mirar se ten un título. A xente que contrata vai mirar se faz ben. Obviamente, pero a xente que o fai ben o facía sen formación académica. Pero está salindo moita xente que o fai moi ben. Pero xa salía ben. O mercado é o que hai moita. Se non, pero cada vez sale máis. Non, Non, eu que son moita xente contrata. Gente o fai moi ben. Aí, Marcos está dicindo que parece que hai máis porque hai internet. Pero Digo que de chavales teníamos el libro de los gnomos, éramos mesmos por la azul. el libro de las hadas, ya está. Eso era todo lo que había, unas ilustraciones magníficas, pero no había nada más. A día de hoy puedes ver el trabajo de un montón de gente que trabaja en animación, ilustración, en todo tipo, y hasta te hacen tutoriales, te puedes anotar a cursos online. Ahí está la formación real de los ilustradores a día de hoy, no en las escuelas. Las escuelas Marcos, una cosa importante, creo que hay más gente, si la cuestión es que el relevo generacional está así, es que tiene que ser así. Además, es que yo estoy convencido que la gente que sale hoy en día está 1000 veces más preparada que la gente de nuestra quinta, ¿no? Pero la historia es que hoy en día un chaval de 20 tacos, si veis, aunque os coges en el YouTube y veis cualquier tontería que puede hacer un chaval de 20 años, 20 y tal, tiene una calidad de acabado y de semi-profesionalidad. Yo estoy hablando de la nivel audiovisual, que es un poco el futuro que nos viene, porque después ya va a ser una cosa, imagino, en breve artesanal, ¿no? De ciertas artesanas, en el fondo es así. Hoy en día el audiovisual va a arrastrar todo, es multisectorial, es decir, un ilustrador va a trabajar como un animador, tal. ¿Qué ocurre? Que es que, para empezar, lo decías antes, está muy bien la formación, y yo también estoy todo, lo formamos, pero se te quedas en la cuneta. El problema es que un chaval de 20 tacos, con un chaval de 40, el chaval de tacos parece Neo Matrix, ¿sabes? Pero yo te digo una cosa más también, que luego está la barrera de las empresas, ¿no? Yo he visto varios casos ya de gente que con 20 años era increíble y de repente se metió la hostia contra la muralla de la empresa, en la cual su calidad hace así, y luego a veces consiguen remontar otra vez para llegar al nivel al que estaban antes, porque tenían una libertad. Por ejemplo, tú ves la escuela esta de animación de Gobelin, esta francesa, que son todos unos máquinas increíbles, unos diseños maravillosos, unos cortos que te cagas, y luego esa gente se tiene que ir con toda su creatividad, que salen de ahí, se tienen que ir a trabajar en una empresa, y ven las barreras de no me gusta que haga los ojitos así, no me gusta que no, y esa creatividad se la cargan, lo que hablábamos en creativo. Entonces, sí, pero quiero decir, aparte de eso es el nivel de la empresa, lo que digo, pero Pero aparte, a ver, quiero decir, podemos intentar enfocar un pouco o tema. Cando falamos da formación dos ilustradores, debemos de falar dos problemas que hai tamén a nivel de formación, porque a nivel técnico, sabe, se pode preparada, ilustradores novos que se poden meter no mercado na máis salir da escola.
A outros nos costou anos integrarnos pouco a pouco. Para xente, cal é o problema? Que sea como outros lados. É dicir, igual o que temos que debatir aquí se realmente a todas as novas xeracións que están salindo se les está realmente formando ben para este futuro incerto, porque ao final sales con unha nova formación técnica, pero se non houvese entidades como a Asociación de Ilustradores, que estamos facendo isto, eu o digo porque teño a experiencia de que me ven xente que sale da escola, tiene unha chica en prácticas este mes, ven moita xente a asesorarse, e todos saben co mesmo problema das escolas de artes, é dicir, non saben nin o que é un contrato, teñen moitísimos problemas, claro, non saben nada, é dicir, moi boa formación técnica, pero algúns se queixan de formación técnica, pero aqueles porque eles tamén están interesados en formarse. Claro, algunos, los que lo han hecho pues por propia cuenta, pero dime, ¿qué estudiante va a una escuela de artes y sale preparado para trabajar en una agencia de publicidad, en un equipo? Ninguno. A ese nivel ninguno. Fundamental en las escuelas de arte, por lo menos las que conozco yo, es que por lo regular los profesores de ilustración no ejercen la ilustración. Son funcionarios. Entonces, mi abuelo era carpintero, es inconcebible que mi abuelo hubiera aprendido carpintería, un tío que le enseña carpintería que en su puto día toca la madera, entonces es el mismo caso. O sea, yo creo que de los fallos fundamentales que eran escuelas de arte, porque no me acuerdo la diferencia, o sea, había leído un par de talleres en Pontevedra hace años, que estaba aprendiendo a sacar entre ellos, y veían de la Masana, y era alucinante porque la mitad que había trabajaba de ilustración, entonces te decían, esto es así porque es así, pum, pum, y tú haces esto, o sea, es... Así funciona todo. Es un tío claro, es un tío que funciona bien, era genio, porque el ilustrador... O tema do debate non creo que empezamos enfocando mal, porque o tema do debate realmente é decir, que podemos hacer desde o colectivo profesional para que a xente que sale nova salga non formada e para que nas escolas non esa xente que saca unha plaza como os das escolas públicas, que eu dou inglés pero son de matemáticas, pero claro, esta non me toca dar inglés. Coño, Yo no sé. vas a ti a estudiar inglés o tempo que están estudiando os chavales para poder enseñarte a él, sabes? Porque non tens nin puta idea de inglés, tío. O teu é un máis un. Como cual, que vamos a facer desde o noso colectivo profesional e non a de Galicia, desde a propia federación, temos unha federación española, para buscar solucións a esto, porque é que é terrible todo esto que estamos falando, porque esta xente se das escolas así, non? Yo creo que seguramente es importante enfocar bien a dónde tiras tú. Es decir, yo en las escuelas no sé qué estudian, pero probablemente aprenderán a dibujar natural, a una técnica, otra técnica, un millón de técnicas. Yo no tengo ni puñetera idea de ninguna técnica tal. Pero si encuentras por dónde, bueno, o lo que sea, pero estudias un montón de cosas que a lo mejor luego no te son tan prácticas como si tú coges y dices, yo voy a intentar meterme en el mundo del álbum infantil. Ves con las cosas que se hacen, te coges tu técnica, coges tu camino y si tú encuentras bien por dónde tirar tú, en principio lo que haces te llega. Luego en tus ratos libres, pues si quieres aprender otras técnicas tal, pero bueno, es una manera de empezar antes, porque si no, eso, a lo mejor aprendes un montón de cosas que no vas a utilizar en la vida, que está muy bien. Pero de cara a luego trabajar de esto, vivir esto, no sé si no sé. Bueno, luego hai alternativas tamén a nivel de formación, que decir, agora mesmo é moi curioso, é dicir, xente que está nas escolas de artes e van a cursos privados de un fin de semana, unha masterclass, pagan 50 euros aquí, 30 lá, e por aí onde realmente se van formando. Nos, por exemplo, na miña empresa fizemos un curso con Pinto, a xente que viu, alguna persona decía, aprendí máis aquí en 10 minutos, lembras, non sei quen foi, aprendí máis nos primeiros 10 minutos que levo aquí contigo, decía Pinto, que en 2 anos que levo na escola. Que seguramente que sabes, te botas a pasar. Seguramente si tienes montado ahí un curso, pues un ciclo de lo que sea, no sé, que tienes 2 años y tal, a lo mejor es que hasta extiendes todo lo que quieres dar para tener a la gente ahí esos años. Pero que eso, a lo mejor si haces una cosa en 3 días, pues bueno, te resulta útil, aprendes 4 cosas y el resto te lo curras tú. Pero a lo mejor si estás dentro de una escuela de... no lo sé, En las escuelas están explicando un poco de la ilustración como si yo sido. Yo creo que andas explica, claro. Yo creo que hay dos cosas que se dijeron que me gustaría comentar. Primero dio la sensación, Manel, que cuando exponías decías que cada año salían un montón de profesionales súper formados capaces de entrar en el mercado. No es verdad, el tener un título no significa que ellos puedan hacerlo. Pareció. Y de hecho yo conozco bastantes estudiantes, tenemos muchos, a veces, muchos no, hemos recibido estudiantes en prácticas y vemos el trabajo de otros estudiantes y muy poquitos tienen una calidad que digas, caray. Muy poquitos. Y esos ya dibujaban así antes de la escuela seguramente. ¿Vale? Entonces, una cosa es que exista la titulación y otra cosa es que la gente que la esté estudiando pues tenga el talento y el
pendón y la perseverancia y la capacidad de trabajo y estudio como para ser Pero hay profesionales países al terminar, y eso son el 1 por 1000. Y después, formación o información. Porque una cosa es que te formen en técnicas, como decía Dani, y otra cosa es que te informen sobre la profesión. Información hay cero. No se estudia nada sobre los mercados de trabajo, no se estudia nada sobre la publicidad, sobre la ilustración, no se estudia nada sobre, ni se enseña nada sobre factura, ni sobre ser autónomo, ni sobre dónde te metes. Información hay cero, formación hay poca. O problema é... Lo que puede hacer la asociación y lo que tú decías, lo que puede hacer la federación es información, pero no es nuestra labor formar. Non, pero podemos facer a pregunta, realmente, podemos facer algo para cambiar o sistema? Non sei como, eu descoñezo cales son os procedimentos, pero decir, hai unha cousa que está clara que queremos. Toda a xente que ten unha formación académica profesional para ser ilustrador, conta as mesmas miseras e os mesmos problemas. O máis fundamental é o que decíamos por aquí, que os profesores non exercen. Eu non podo ir a un sitio a estudiar unha profesión cun tipo que non sabe o que exercer esa profesión. Sacou unha praza e te está ensinando a ver, pero tío, ti sabes o que é lidiar con unha agencia de publicidade para conseguir un prezo? Ti sabes o que se cobra de dereitos de autor nas editoriais de tal? Joder, vale, con un pincel me mola na acuarela, pero que non... Entón, podemos solucionar este problema, podemos atopar, porque a ver, non é vir aquí a chorar ao debate do estado de ilustración, é vir tamén a buscar solucións, digo eu, ser positivos, optimistas, é dicir, que podemos facer como colectivo? Pues yo pienso que a mí es un problema que no me interesa nada, como colectivo ni como profesional. Me importa un pepino, digo sinceramente, a formación. No me importa la profesión porque no me una titulación que te valide. Me preocuparía si los nuevos arquitectos, los nuevos médicos tienen una mala formación. Pero aquí no. O sea que si las escuelas son buenas, serán ellas. Ya está. Claro. A mí me interesan los individuos. Pero una escuela hoy en día... Claro. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la formación de sus ilustradores? No tenemos que hacer poco, pero estudia educación, ya está. Quiero decir, pero somos un colectivo que representamos a profesión y tal. Tenemos que empezar a recomendar a xente que empeza que non se metan nas escolas. Sí. Que aprenda aí con nós. Porque igual non, pero quero decir, é que eu quero decir, que a mí me parece un pouco que decir, non nos interesa. A mí sí que me interesa que a xente que sabe toda tenga unha boa formación se quere ter. A mí sí que me interesa. Porque eu non a puiden ter. Ahí está, eso. Escuelas que no aportan nada, que son un gasto de dinero y que además tampoco tienen interés porque los profesionales se mezclen, aparezcan, estén con los alumnos, hagan talleres, tampoco ellos tienen interés. Y sinceramente, el porcentaje de alumnos que están en las escuelas que tienen interés también es pequeño, no es un porcentaje grande. Eso es lo importante. Yo hace poco, relativamente que salí de la escuela, como quien dice, no estudié ilustración, estudié diseño, soy diseñadora, pero bueno, un poco todo igual, ¿no? Y eso, en la escuela sí me enseñaban muchas cosas, pero yo, si por mi cuenta en mi casa no buscaba, o sea, aprendí más yo que lo que me enseñaban ellos, pero porque a mí me interesaba y porque yo era curiosa y buscaba. Entonces, bueno, hay mucha diferencia en una misma clase a lo mejor de los compañeros, pues eso, que tienen inquietudes, a los que simplemente se miran el guión del profesor y siguen eso, ¿sabes? Yo sí que, bueno, pues por mi cuenta, y siempre lo dije, ¿sabes? Si no hubiese sido yo curiosa, si no hubiese sido tal, no hubiese aprendido, ni sé tal. Y también he hecho en falta, pues, que hubiese una asignatura que me dijese, pues mira, ahora te plantamos en la calle, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo va esto? ¿Sabes cómo funciona? Eso tamén es importante, sí que lo echo en falta. Síntome totalmente identificado. Eu estudei na Escola de Artes da Coruña, aprendí máis na cafetería, pa xente que paraba ali, empezábamos a facer os nosos fanzines, te interrelacionabas. Claro, a mí o que me fastidia é salir coa sensación, de sentirte enganado. Porque te dicen, estudia aquí, que isto teo, e dices, joder, pues vamos a facelo, se pode facer de forma académica, pues vamos. E te metes aí e perdes 4 anos. Mira, a minha experiencia personal, porque eu non podo falar para os demais. Eu fui estudante dunha escola de artes, salín dali, o plantei o último ano, despois de tracarme 4 anos por plan antigo, digo, non paso de aquí, e que estou esperando 2 horas a que cheguen os profesores. Están na cafetería, e todos ali fumando no pasillo, que aquela se fumaba, E había cerveza no bar, por eso aguantei 4 anos. Se non iba a ir, su madre. Como cual, que quero decir? Que salín dali, non saquei o título, nin fixen o concepto fin de carrera. Tragueme 4 anos e salín dali decepcionado.
enganado, moi contento, porque a nivel personal coñecí moita xente, os profesores tiven bo rollo, pero non podo dicir que salise dicindo, boludo, 4 anos da miña vida invertidos na miña profesión. Entón, por eso a mí me preocupa este tema. Supoño que os que estivemos en escolas, Antes de decir unha cosa, debería preocupar. igual que algo así un pouco dura, que non me interesa a formación. Non é eso, vou matizar. Interesa na formación dos individuos e dos artistas. De feito, recollo rapaces e rapaces en prácticas para intentar ensiñar un poquinho, porque ves que chegan sen idea ninguna. Non te ensinaron isto, non te dixeron isto outro, non sabes facer aquí unha perspectiva, nada, interésame facelo. Dou talleres tamén, dou cursos de formación, vou con os colexios, máis ou menos mostro o que fago e como fago. E o meu estudio está aberto para que calquera que quere preguntar, que respondo preguntas por internet, que calquera como faz, como tal. O sea que sí me interesa a formación, interesa que a xente que ten dúbidas e quere formarse, eu lle explico encantado da vida. Outra cosa que a mí me interese participar ou solucionar os problemas de formación oficial dun título que prácticamente non sirve para validar en este oficio, que encima está tan mal, tan torcido, que o derrumbas de medio abaixo, o vuelves a levantar, porque eu penso que non se pode facer absolutamente nada. Eu estou con Patricia, prefiro formar eses cartos de 4 anos, xuntalos nun, marchar a Escola Casana, ou a Escola Foso, ou a Madrid a outra, ou se tes algo máis de posibles, te vas a Estados Unidos, faz 2 anos, ali na Ringling School of Arts, e aí sí aprendes, e aforras cartos. Claro. No puedes tampoco, que yo ahí lo reconozco, no es crueldad, pero yo exigiría muchas cosas de la escuela de arte, es lo que están exigiendo. El libro sería muy importante. Pues eso son soluciones. Y además cambiar el profesorado, sería a partir de cero que no puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, te estimule en el futuro. Bueno, este sistema de... igual creemos que non podemos hacerlo. Pero es que alguén arranca que prenda a chamba. Yo creo que por poder se puede hacer a cosas. Sonar es gratis, a veces son los... Utilizar alternativas, eso sí, Pero puedes podemos, pero talleres, puedes pensar en crear una pequeña escuela con pocos alumnos, puedes crear alternativas y yo creo que eso a la mayoría le encantaría. O puede llegar como colectivo, plantar al Ministerio de Educación un informe avalado por la Federación de fijaremos esto que tienes. Quiero decir, eso también se puede hacer. Somos un colectivo, estamos organizados. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros también. No sé. Bueno, vamos a intentar reconducir una última intervención y luego paramos. Solo dar la opinión de escuelas como la JOSO, la STIP o incluso la de Kiko aquí en Pontevedra, que forman buenos profesionales, que están técnicamente bien preparados, pero no me creo que la formación a nivel profesional de cómo factura, cómo pelearte un cliente, cómo pelearte una negociación, esa es deficiente en todos los casos, tanto en la pública como en la privada. Y esa es la parcela que creo que la ACPI cubre, porque son la mayoría de las consultas que nos llegan a los socios. Bueno, vamos a fechar esta primeira parte. Unha última pregunta, vale, pero ultimísima, sí, Víctor. Das escolas de arte, para mí ir á escola de arte foi o mellor que me pasou. Pois é Si non te digo, ali coñecín xente que dibuixaba, que lle gustaba os profesores que tuve, non todos, alguna era un pouco rancio, pero por exemplo Luis Carreira, que conocedes, levaban os ilustradores a dar conferencias. É un caso excepcional. Claro, é un caso excepcional. Por exemplo, Leandro non se acordará, pero eu fui facer prácticas de empresa con ele, gracias a Luis. Sí, foi a Xaya, non sei, antes, foi no ano 2007, antes de Felipe VI. Xaya. Todo gracias a ele. Viñan pois ilustradores, Noemí López, Carmela, enseñarnos, falábamos de como iba a ser todo despois de estar na escola. Pero, verdad, eu tengo la familia tamén, pero con la experiencia que decías desde el principio, porque coñeces xente, porque vas a cafetería, porque pero a nivel educacional, por exemplo, te falas Luis Carreira, eu creo que é un caso excepcional. Como a mí Luis Carreira, non estás falando de Luis e de Suso Lugo, que estás o irmão é pintor, outro irmão é mago e ele é profesor da Escola de Arte, un grandísimo funcionario de estación. Ese é un caso de moitos, porque por lo regular o que te encontras é un tío está ali que te pon 4 sillas e dice, a ver, dibuxa as sillas. Das
ali, 3 días dibujando sillas, e, bueno, é historia, non? Home, sí, tiñamos profesor de dibuixo técnico Mola, claro, que encantaba. por lo regular, claro, que estás na escola de artes, encontraste con colegas que tamén dibuixan normal, entón estás en o normal, hostia, o sea, aquí entre os meus amigos teñen luego son da escola de artes, e fora son xente relacionada ca profesión, non? Sí, Pero, a nivel, eu tamén creo, non me acordo, pero creo que a maior parte non. a cuestión é eso, que a cuestión é que como formación aprendi máis traballando na puta rúa, estou traballando un ano e pico Mira, de... os profesionais que máis coñezo eu, O sea, que me rodean no estudio, hai un psicólogo, un sociólogo, un restaurador de arte, un filólogo, arquitectos... Volvemos despois da publicidade. Deixamos jóvenes, porque este tema vamos a seguir. Esperade, antes de que vos levantedes, non sei se todos algún chegache de estable, vamos a facer un pequeno experimento. Entón, fixemos unha pequena enquisa para valorar entre os que estamos aquí. O resultado va a ser un pouco realmente anecdótico, pero para dar datos dos profesionais, ou da xente que estamos hoxe aquí. E os que non cubrichen esa enquisa, vos pediría que antes de tomar o café, que vamos a ter agora como uns 15 minutinos para o café, que acurrades a deixedes esa caixa. E logo falamos a volta da publicidade. Gracias.